Atardecer sobre la inmensa selva del norte de Guatemala. El perennemente verde valle de Petén, que una vez se llamó Mayab, el país de la sabiduría. Estamos sobrevolando la patria de los mayas. Entre las últimas luces de poniente surgen los palacios de los dioses de entre la neblinosa selva tropical. Torres de silencio, solitarios testigos de un pasado desaparecido, los rascacielos de los mayas. Son las pirámides más altas en suelo americano, escaleras de piedra hacia las estrellas en medio de una devastadora vegetación de la que ha sido liberada hace 30 años. Sobrevolamos Tikal. Tikal significa el lugar donde resuenan las voces de los dioses. Es el centro más antiguo de los mayas, habitado hacia el año 600 a.C. Una ciudad en toda regla con una gigantesca plaza, flanqueada por la pirámide de las máscaras y la pirámide del Gran Jaguar. La pista del Gran Jaguar. Tikal es la cumbre arquitectónica de las culturas indias de América Central. Pero ¿cómo surgió esta cultura? ¿Cómo se han desarrollado nuevas tribus en esta zona? ¿Y cómo han adorado a sus dioses y espíritus? El material base para imágenes sagradas, altares y templos es la piedra, tal y como aparece en la naturaleza, como peñasco o en los lechos de ríos, donde la incesante fuerza del agua ya las ha modelado y erosionado. Este material de construcción barato y de fácil acceso ocupa desde hace milenios las orillas del Río Grande de Terraba, al sureste de Costa Rica. El Río Grande nace entre las cordilleras volcánicas, se interna en lo más profundo del país y recorre la húmeda y cálida llanura de Diquis antes de desembocar en el Pacífico. En el valle de Diquis, donde antes vivieron los indios Boruca, hoy se extienden las plantaciones de plátanos de la United Fruit. En medio de estos platanares se esconde uno de los mayores secretos de América Central. Semienterradas en el suelo descansan gigantescas bolas de piedra de una forma perfectamente redonda, esculpidas con gran precisión en granito o basalto. Su sentido o propósito son totalmente desconocidos. ¿Acaso estaban dedicadas al dios jaguar? Algunas esferas han sido encontradas en tumbas junto con otras ofrendas, como estas piedras para moler maíz en forma de gato montés. Muchas esferas fueron destruidas por los cambios climáticos. Otras fueron dinamitadas porque se creía que escondían oro en su interior. Pero se calcula que aún acechan miles de ellas bajo los platanares y las colinas cercanas. El arqueólogo americano Michael Snarkis está descubriendo un ejemplar especialmente importante que ha sido desenterrado hace poco. Parece ser que esta esfera fue enterrada a 2 metros de profundidad. Se supone que tiene un diámetro de 1,60 metros, porque lo que vemos aquí es la parte superior. El diámetro está más profundo. Hasta ahora los arqueólogos no han podido fechar estas esferas de piedra, pero creemos que fueron fabricadas hace unos 1000 años.
Eso lo sabemos en base a las vasijas de arcilla que se han encontrado en gran cantidad en muchas tumbas de estos terrenos. La edad de estas vasijas se remonta al 800 o 1000 después de Cristo. En las montañas también se han encontrado esferas similares. Estas incluso podrían tener 1500 años de antigüedad. El año de construcción de estas enigmáticas formas nos es conocido, y también sospechamos quién las ha creado. Escultores indios con extraordinarios conocimientos de geometría. Pero ¿cómo llegaron los indios a pensar siquiera en una esfera? En la naturaleza solo existe un modelo absolutamente esférico, el Sol. Pero no da el aspecto de volumen, sino de un disco plano. Así es como los artistas de la antigua América lo han representado. Este Sol de lámina de oro no tiene agujeros. Se sabe que los nativos solían colgar estas placas a la entrada de sus cabañas. Cuando hay una fuerte corriente de aire y giran sobre su propio eje, se obtiene el efecto óptico de una esfera. Tal vez fueron esas observaciones fortuitas las que inspiraron a los escultores. Sigue en pie la pregunta sobre cómo lograron los indios esculpir cuerpos perfectamente esféricos hace 1000 años con una superficie totalmente lisa a partir de rocas informes con instrumentos primitivos. Esferas que alcanzan un peso de 16 toneladas. Vamos a contemplar a un escultor actual, Manuel Solano, de 78 años, de Costa Rica. Está modelando piedras esféricas para un edificio y para ello emplea una técnica antiquísima. Para hacer una esfera, primero hay que dar a la piedra una forma cúbica como la de un dado. Entonces se busca el punto central de cada lado. Finalmente se coloca entre estos puntos centrales una tabla de madera con forma semicircular y se elimina el material sobrante. A los otros 2 puntos que se han tomado. Yo siempre trabajo de arriba hacia abajo. Así se obtiene una forma totalmente redonda. A redondearla, la parte vertical. Más duro tuvo que ser modelar esta gigantesca esfera de 6 metros de perímetro y 1,80 de diámetro, sin instrumentos metálicos hace 1000 años. En su fabricación estuvo ocupado todo un equipo de trabajadores. Las esferas de Costa Rica son de diversos materiales: granito, andesita y basalto, incluso de piedra de sedimento. No hay ninguna duda de que son obra de seres humanos. Discutiendo sobre estas esferas se ha llegado a afirmar que son producto de seres extraterrestres, pero solo son tonterías. Los medios tecnológicos de la prehistoria fueron suficientes para estas esferas. Quiero mostrarles cómo fue posible construirlas. Supongamos que tenemos una enorme roca de un diámetro de 2 o 3 metros. Fue llevada al lugar donde iba a ser erigida una esfera. Es de suponer que primero se modeló un cubo con las mismas medidas de todos los lados. Esto se llevaba a cabo, lógicamente, con medios técnicos primitivos: martillos de roca dura e instrumentos de madera y lijas para alisar. En cuanto se obtenía este cubo, se tomaba un molde de madera que se colocaba en un punto del diámetro a otro lado del cubo, a modo de patrón. Entonces se comenzaba a rascar con otra piedra, fragmento a fragmento, así alrededor. Entonces se respetaba la superficie central de cada lado y se construía una esfera totalmente redonda, como la que ven detrás de mí. Los arqueólogos siguen preguntándose el significado de estas esferas. Han sido encontradas en enterramientos o en la región de Tiquís, al sur de Costa Rica. Originalmente, parece ser que estaban colocadas en largas filas. Pueden haber delimitado cementerios, pero en cualquier caso, no una tumba individual. No cabe ninguna duda. Estas esferas son producto de artesanos muy hábiles y el resultado de grandes esfuerzos y muchas horas de trabajo.
Quien las construyó o hizo fabricarlas seguramente era una persona con gran poder político, social o religioso. ¿Qué cosas se pueden hacer con piedra? Los genios matemáticos desconocidos de Palmasur en Costa Rica produjeron sus enigmáticas pero siempre idénticas esferas. Otras tribus del noroeste se dejaron estimular por relatos de fantasía. Sus talleres se extendían bajo el cielo raso junto a la costa del Pacífico, en la actual Guatemala. Pero son difíciles de encontrar. Con mucha suerte, en los inmensos plantíos de caña de azúcar, uno se puede tropezar con estos enormes bloques profusamente decorados. Este relieve de 10 metros cuadrados fue hecho hacia el año 200 después de Cristo. Hoy día no se sabe si alguna vez estuvo en posición vertical o si siempre se encontró tumbado. Entre los confusos ornamentos y oscuros símbolos se puede distinguir la escena de un sacrificio. Un gobernante o dios está sentado en un trono y recibe ofrendas en forma de corazón, tal vez corazones humanos que le entrega un sacerdote con valiosos ropajes. El dios rey muestra unos marcados rasgos indios. Muy cerca se encontró este jaguar de piedra, que tiene un aspecto muy pacífico. Pero es de suponer que su figura estuvo relacionada con algún culto sangriento, al igual que la figura de al lado, objeto de todo tipo de especulación. El profeta del universo, Erich von Däniken, se recreó largamente con esta imagen de piedra del sur de Guatemala. En su último libro, El viaje de Kiribat, presenta la figura principal como un auténtico astronauta. El ser extraterrestre, según Däniken, lleva una escafandra espacial con visor, tras el cual se puede distinguir un ojo y parte de la nariz. De este casco parte un tubo hasta una especie de tanque que suministra oxígeno al astronauta. El visitante lleva además unas botas y un buzo ajustado y herméticamente cerrado para protegerse de los virus terrestres. Hasta ahora mucha fantasía, pero no hay nada cierto. Esta escena representa un festejo típico de los mayas y sus antepasados. El vencedor triunfa sobre el perdedor. Ambos sostienen bolas de caucho en sus manos enguantadas y esconden su rostro tras una máscara de animal, como solía ser habitual en los festejos que realizaban estos pueblos mayas. Däniken no solo ignora la antigüedad de esta estela, que los arqueólogos calculan del 850 después de Cristo, sino que tampoco menciona las importantes figuras secundarias, como el dios que baja y le da regalos al ganador, y las figuras de aves de la mitología maya, como los halcones que vuelan hacia la tierra para contemplar los juegos. Estas extrañas cabezas gigantes también recuerdan a los mortales juegos. Nunca han sido parte de un cuerpo, sino que fueron esculpidas en un solo bloque. Todos muestran rasgos estáticos y los ojos cerrados, como si estuvieran dormidos o muertos. Sabemos que los perdedores de los juegos solían ser decapitados. ¿Acaso se les ofreció un monumento con estos retratos gigantes? A veces también hay figuras completas. Gruesos monstruos con extremidades espantosamente delgadas. Tan solo hace escasos años reposaban en la tierra de la apenas conocida región de Cosumaluapa.
Cuando fueron desenterradas, fueron encontradas en la base de la tierra lo que se conoce hoy por metates. Son piedras planas y cilindros que utilizaban los nativos para moler el maíz y preparar las tortillas. Un trabajo que era básicamente desempeñado por las mujeres de la tribu. Esta es una prueba muy clara de matriarcado, la forma social más antigua que conocemos. Es decir, esta es la primera cultura de América Central que conocemos. Los arqueólogos la denominan preolmeca. La influencia de esta cultura alcanza a México hasta la zona de asentamiento de los misteriosos olmecas. Al este de las montañas Tuxtla, junto a la costa del Golfo de México, se extienden las tórridas marismas de Tabasco. Antiguamente se llamó Olmán, el país del caucho, y sus habitantes eran los olmecas. Un lugar con abundancia de agua, tierras fértiles y últimamente de petróleo. El oro negro ha vuelto la patria de los olmecas irreconocible. Las torres de perforación se elevan hasta el cielo. Estelas de gas incandescente sondean como el aliento del dios del fuego por encima de la pirámide más antigua de América, la colina artificial de la Venta. Aquí estuvo la capital de los olmecas. En medio de la vegetación tropical, un museo al aire libre. Lo que se ha ido hallando desde los años 30 en la Venta se puede contemplar hoy en el Parque Arqueológico de Villahermosa. Por ejemplo, esta extraña figura, mitad mono, mitad hombre, que mira con recogimiento hacia el sol. Estas gigantescas cabezas parecen provenir de un mundo lejano. Al igual que las cabezas de Guatemala, nunca han estado posadas sobre un cuerpo, sino que fueron talladas como piezas individuales de un bloque de basalto. Son del año 1000 a.C. Tienen hasta 3 metros de altura y 20 toneladas de peso. Este que estamos midiendo tiene un perímetro de 6,40 metros. A primera vista estos rostros parecen africanos, y ya se ha pensado en hombres de color que acaso naufragaron en la costa de México hace mucho tiempo, siendo retratados por los asombrados indios. Pero esta teoría se ha descartado. En objetos menores, el rostro humano se estiliza mucho y cada vez se asemeja más a la cabeza de un jaguar. Según una vieja leyenda, el dios jaguar engendró hijos con una mujer nativa. Estos fueron tallados en valioso jade hace unos 3000 años. ¿Para qué? No lo sabemos. Aún más enigmática parece esta reunión de 16 hombres en jade y piedra de serpentina. Estas figuras de 17 centímetros de altura fueron encontradas en un nicho bajo el centro sagrado de la Venta. ¿Acaso son sacerdotes del jaguar? Están en círculo y parecen escuchar con atención a un dirigente en el centro. Esta distribución no ha sido pensada en el museo, ya habían sido colocadas así. Lo demuestra esta foto de las excavaciones en 1955. Un agrupamiento de poderosos pilares de basalto. Tal vez sirvió como jaula para un jaguar. El rey de la selva tuvo que desempeñar un papel muy importante entre los olmecas, siendo adorado como un animal sagrado. Incluso el mosaico del suelo de un centro sagrado revela ser una máscara de jaguar, aún bajo apariencia geométrica. Hemos indicado en negro los ojos y hocico de este felino. El jaguar encarnaba todas las fuerzas telúricas para los habitantes de la antigua América. Y al igual que se oculta en su guarida, este noble se asoma por las fauces abiertas del felino de piedra.
Medio oculto en el nicho de un gran altar, sujeta el extremo de una cuerda que se extiende por todo el bloque. La cuerda llega hasta una persona representada en relieve. Muestra el perfil de una raza extranjera. ¿Es algún prisionero de un país lejano? Otro altar de la venta del 1200 a.C., esculpido en una imponente roca y adornado con relieves. Entre los brazos de los mayores retozan niños pequeños con rostros de jaguar. Representa una fiesta para la fertilidad o sangrientos sacrificios de bebés para el dios felino. Además del todopoderoso jaguar, entre los olmecas también aparece la serpiente. Original de allí es la serpiente de cascabel, tal y como se aprecia en el extremo de su cola. Y que de su cuerpo se asienta un hombre con un casco de jaguar y un inciensario en su mano, evidentemente un sacerdote, aunque para Däniken sea un astronauta que dirige su nave. Con mucha imaginación se puede tomar estas pequeñas figuras por visitantes voladores del espacio. Fueron esculpidas en un bloque de piedra de más de 4 metros y posiblemente sean acompañantes del dios de la lluvia. Estos espíritus alcanzan el tamaño del ser humano. Una de las personas llama la atención por su perfil. Muestra una nariz aguileña y una espesa barba. Es extraño, puesto que a los indios no les crece la barba. Esta parece artificial, como postiza. Sabemos de otra gran cultura muy diferente, es decir, del antiguo Egipto, cuyos faraones llevaban barba falsa como signo de su rango. Se componía de pelos trenzados, se anudaba detrás de las orejas y llegaba hasta el pecho. Incluso el dios Osiris lucía una larga barba. Los egipcios posiblemente habían adoptado esta moda de los asirios. También la conocida máscara mortuoria del rey Tutankamón está rematada con una barba. Las barbas postizas en la antigua América no solo se encuentran entre los olmecas, sino 1800 años después entre los mayas en la lejana Guatemala, en las gigantescas imágenes de Quiriguá. Bajo la barbilla de la imagen del noble se distingue claramente una pequeña barba que parece postiza. Es extraño que dos culturas totalmente distintas hayan utilizado el mismo signo de rango, y eso siendo independientes. ¿O acaso existe una relación? Barbas postizas, la construcción de las pirámides, la adoración de felinos, el culto al sol, ¿son paralelismos casuales, profesor Prem, o pruebas contundentes de anteriores contactos entre los pueblos del Mediterráneo, sobre todo de África, con las culturas centroamericanas? Ni lo uno ni lo otro. Tras su pregunta se encuentran ciertas afirmaciones que no están tan demostradas como aparentan. Barbas postizas. Claro que hay toda una serie de representaciones olmecas en las que se insinúa una barba postiza. Pero esto no tiene por qué ser así. Pues a los indios americanos, pese a que se cree lo contrario, sí puede crecerles la barba. De modo que también puede tratarse de una barba natural. Es decir, ni es un paralelismo ni es una prueba. Y respecto a la construcción de pirámides, estas han tenido en la América precolombina otras funciones y una apariencia totalmente diferente. Y no se puede afirmar que sean las mismas pirámides las que aquí y allí se denominan como tal. Así que aquí tampoco tenemos pruebas ni paralelismos. Y eso también se puede aplicar al resto de su pregunta. Desde el punto de vista técnico, existe la posibilidad de que se llevaran a cabo viajes por mar desde el país de los faraones o África hacia América Central. Sabemos que los egipcios y los fenicios tenían naves de alto bordo muy potentes.
También sabemos que las corrientes marinas del Atlántico son las mismas que hace miles de años. Estas corrientes marinas que están señaladas en el mapa se dirigen casi como vías de una sola dirección, de este a oeste. Sobre tales vías de navegación, un barco podría viajar casi por sí solo hacia América sin grandes problemas de dirección. Thor Heyerdahl ha cubierto la distancia de 6.000 kilómetros entre África del Norte y las Antillas en 57 días con el primitivo bote de papiro Ra II. Este bote era una réplica exacta de los modelos de la época faraónica. Seguramente los egipcios no enviarían grandes expediciones marítimas por el Atlántico en busca de otros objetivos. Pero ¿sería posible que hubiera visitas casuales e involuntarias de países extranjeros en esta ruta marítima hacia América Central? Naturalmente, eso no se puede descartar. Pero hay que tener muy en cuenta que la posibilidad técnica no nos demuestra que se haya llegado a realizar, sino que es solo una simple condición. Y en el continente americano no existe ninguna prueba irrefutable, ningún hallazgo, ninguna estatuilla o escritura que provenga del país de los grandes faraones. Pero lógicamente, muchas cosas siguen siendo un enigma para nosotros. Y si no existiera nada enigmático, la ciencia hace tiempo que habría perdido todo interés. Igualmente, las estelas de Quiriguá siguen siendo un enigma. Se sabe que fueron esculpidas de piedra arenisca entre los años 746 y 810, pues todo está detallado en estos símbolos. Pero cuando uno de estos signos del calendario se remonta a la inimaginable fecha de 90 millones de años, uno se pregunta qué pretendían los mayas con esto. En cualquier caso, estos cálculos tan engañosos no tenían nada que ver con los hombres vestidos de gala en los monumentos. Junto a estas imágenes en Quiriguá se encuentran imponentes piedras esféricas recubiertas de ornamentos, símbolos e imágenes de animales y hombres abigarrados como la selva tropical. Misteriosos dibujos insondables esculpidos en roca hace 1200 años. El único motivo claramente reconocible es una figura humana, evidentemente un sacerdote, entronizado entre las fauces de un monstruo como en los altares de los olmecas. En Quiriguá no hay pirámides para estos altos rangos. Solo en los bosques del norte, cerca de la frontera con México, nos encontramos con unas pirámides. La larga búsqueda nos conduce al territorio del Tzotz, el lugar de los murciélagos. Este animal nocturno era entre los mayas símbolo de muerte y resurrección, y era representado como dios vampiro con alas de dragón. Incluso en el calendario de los mayas aparece el murciélago como símbolo de un mes. La jungla del Tzotz está consagrada a él. Aquí se puede experimentar la emoción y los esfuerzos de los primeros investigadores, pues el Tzotz es una ciudad maya en su estado original. Lo que se eleva ante nosotros no es ninguna montaña, sino las ruinas de una pirámide cubiertas de vegetación. Solo los muros del templo sobre la plataforma superior asoman entre los árboles. En 1975, recolectores de caucho, los así llamados chicleros, descubrieron el Tzotz por casualidad.
Se calcula que habrá unos 150 edificios bajo la verde alfombra de plantas, un codiciado objetivo para saqueadores de tumbas. Ellos ya estuvieron aquí antes que los arqueólogos. Suele ser así. El guardabosques Manuel López conoce sus trucos. Como pueden apreciar ustedes, aquí hay una cueva. Lo único que puedo enseñarles es el túnel vacío. Esto lo hicieron los saqueadores. Se internaron tanto en la pirámide que llegaron hasta el lugar donde se encontraba la tumba. En estas tumbas se encontraron los restos de algunos mayas. Lo sacaron todo y se lo llevaron al extranjero para venderlo a algún museo o algún coleccionista. Y quién sabe a qué precio. Tampoco sabe nadie lo que sucederá con el SOTS. Hasta ahora ni se ha medido el terreno, ni se han registrado los edificios por individual en un mapa. Y ni qué decir de excavaciones. Hay otros lugares más importantes que se quieren desenterrar. Por ahora, los murciélagos que en su día dieron su nombre a la ciudad seguirán siendo sus únicos habitantes. La selva tiene el SOTS férreamente guardado. De los colosos de la selva, la caiba, el árbol de la lana, era poco menos que sagrado para los mayas. Según su idea del cosmos, el grueso tronco estaba en el centro de la tierra. Su ramaje tocaba el cielo y las raíces se hincaban en lo más profundo de la tierra. En sus primeros años, la caiba se protege de los roedores con sus afiladas espinas. De las vigorosas ramas de este árbol vital para los indios cuelgan extrañas imágenes. Son los nidos de una especie de pájaros. Estos pájaros tienen en la cola plumas doradas y por eso se llaman oropéndolas. Su zona de anidamiento se encuentra justo encima del lugar de enterramiento. Los arqueólogos lo han bautizado como Mundo Perdido, un poderoso centro de los mayas sumergido en un mar de vegetación. Poco a poco esta ciudad perdida vuelve a salir a la luz del día. Una pirámide acaba de ser liberada de la tierra y apuntalada. Las estructuras de las viviendas y residencias de los sacerdotes vuelven a ser visibles. Sus escaleras y paredes han sido reparadas. Nuevos bloques de piedra caliza llenan los huecos. Es el mismo material que en su día utilizaron los constructores de los mayas. El suelo es muy prolífico en esta materia. Los muros desnudos originalmente estaban recubiertos de estuco, que también se obtenía de cal triturada. Para el proyecto de excavación más amplio y complicado que ha habido en suelo americano, el gobierno de Guatemala ha aportado casi $1 millón. Desde hace 20 años trabajan junto con arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. Aquí, por una vez, los científicos han sido más rápidos que los saqueadores de tumbas. Estos hoyos no son el desagradable distintivo de los buscadores de tesoros, sino ensayos de excavación para encontrar los fundamentos de edificios ocultos. Mundo Perdido ya ha dejado de serlo. Ahora ya es una ciudad maya poco antes de la resurrección. En las operaciones de rescate no se escatima dinero ni tiempo, pues Mundo Perdido es parte del asentamiento maya más antiguo y amplio, un fragmento de Tikal. Hemos vuelto al punto de partida de nuestro viaje.
Ante el anodino horizonte de Petén y por encima del techo selvático se elevan las pirámides. Esta es la pirámide del Gran Jaguar, de 47 metros de altura y dividida en 9 pisos, como el universo de los mayas que contiene 9 espacios. Una escalinata empinada y peligrosa conduce al templo de la cumbre, que solo se compone de 3 pequeñas estancias. Desde aquí arriba hay una visión fantástica en el corazón de Tikal. Al norte está la Acrópolis, un laberinto de templos y lugares de sacrificio. Justo enfrente está la pirámide de las máscaras, orientada al oeste. Su techo parece de maíz fosilizado y en su tiempo estuvo pintada de rojo. La Acrópolis, el centro religioso de Tikal, está dispuesta en forma de terrazas. A lo largo de varios siglos surgió un complejo de edificios sobre otro. Bajo las construcciones más recientes permanecen las antiguas, conservando parte de su decoración, como esta gigantesca máscara de estuco, el rostro de un dios. En la Acrópolis se han encontrado cenizas de fuegos que ardieron el año 600 a.C., el testimonio más antiguo del hombre en Tikal. Pero también estas estelas frente al templo retienen acontecimientos de la historia de la ciudad con fechas exactas. Mencionan a gobernantes o sacerdotes con sus correspondientes años. La primera imagen fue erigida en el 292 después de Cristo. La última en el 889. Después comenzó la misteriosa caída de Tikal. ¿Por qué esta ciudad tan poderosa y rica fue súbitamente abandonada? Solo unos pocos indicios nos dan la respuesta. Varias estelas con retratos fueron dañadas a propósito y con rabia, tal vez por una población insatisfecha que se rebeló contra el severo régimen de la clase aristócrata o sacerdotal. Nunca se supo la identidad de los rebeldes, pero conocemos los nombres de algunos gobernantes, por ejemplo el caudillo Doble Peine. En el año 700 hizo construir la pirámide del Gran Jaguar. Debajo se ha descubierto su tumba. Junto al esqueleto los arqueólogos han hecho un sorprendente hallazgo. Un documento en imágenes muy extraño. Hemos remarcado sus desvaíos contornos. Siete dioses o demonios de los mayas están en una canoa y reman, como lo harían los indios. Este dibujo se grabó con un instrumento de obsidiana. Finalmente se colorearon las líneas del contorno con rojo de cinabrio. Lo más sensacional es que esta delicada escena se encuentra en un hueso humano de solo 25 centímetros de longitud. De las ruinas y sedimentos bajo el nivel del suelo se han extraído toneladas de joyas, ofrendas y objetos prácticos. Así se pueden reconstruir muy bien las costumbres diarias de los habitantes y la vida en la ciudad. Tikal no solo era centro de adoración de los dioses, el Vaticano de la América precolombina. Las prepotentes pirámides y templos despistan un poco. Aquí también hay plataformas para viviendas, para locales y tiendas de comerciantes y talleres en los que se trabajaba. Todo de madera y por tanto descompuesto desde hace tiempo. Tal y como se ve en esta maqueta, tuvo que ser la ciudad. Una espléndida metrópolis.
El núcleo con 3.000 edificios ocupaba 16 kilómetros cuadrados, con numerosos suburbios. Tikal era un importante centro comercial. De los enterramientos sabemos que importaban sal, pescado, conchas, piedra pómez y obsidiana. Por otro lado, los comerciantes exportaban alfarería, tejidos, plumas y cacao. En su época dorada vivían aquí casi 50.000 personas. Hay que tener en cuenta que Tikal no fue destruida por los conquistadores españoles. Los habitantes abandonaron la ciudad mucho antes y ésta se ahogó en la selva. Una parte ha sido liberada de la opresión de la naturaleza, justo un 30%. Así permanecerá. Tikal jamás recuperará su antiguo poder y esplendor. Eso fue hace mucho tiempo. Como dicen los indios, hace 3 veranos felices y 1000 años de soledad.